tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que tengo el gusto de participar en un foro de notarios. Vamos a comenzar con un pequeño video y ahorita comenzamos con la presentación. En Black Bull Advisors estamos comprometidos con el rendimiento de tu inversión. Es por eso que trabajamos con tecnología de punta y el mejor equipo de expertos. Nuestros portafolios garantizan la seguridad de tu patrimonio, porque en Black Bull Advisors trabajamos con pasión. Black Bull Advisors. Ya está. Pues bueno, quiero comenzar con lo más básico, que es ¿qué es la bolsa de valores? No sé si todos ustedes sepan qué es la bolsa de valores, ya invierten en bolsa, ¿han escuchado algo? ¿Sí, verdad? Experimentamos, güey. ¿Ustedes invirtieron? Ok, muy bien. ¿De este lado? No. Entonces ya han escuchado la bolsa de valores. Perfecto, les voy a explicar qué es la bolsa de valores. Miren, vamos a partir de una empresa de cualquier giro, que lo que busca es crecer, y para crecer va a necesitar pues capital, necesita financiamiento. ¿Qué tipo de financiamiento o qué opciones tiene? Pues ya sea que pida prestado con el banco o con acreedores, o bien busque socios. La bolsa es precisamente eso, es buscar socios, pero ¿cómo? A través de una oferta pública inicial, que ese es el nombre técnico. Lo que hace la empresa es vender pedacitos de la misma, que son las famosas acciones, en un gran público inversionista. Entonces, las empresas acuden a la bolsa de valores para levantar capital, y a cambio de eso dan títulos a los inversionistas. En general hay bolsas de valores en todos los países, destacando las bolsas de Estados Unidos. En Estados Unidos está lo que es el Nasdaq, el NYSE, que es la bolsa de Nueva York, y también hay otras bolsas en otros países como continente asiático o europeo. También en México tenemos. Ahora, las bolsas están integradas por las principales empresas del país. ¿Y cómo medimos el desempeño de una bolsa? Lo medimos a través de lo que se conoce como índice bursátil. De hecho, cuando ustedes escuchan en las noticias, subió la bolsa o cayó la bolsa, tanto por ciento para arriba, tanto por ciento para abajo, se están refiriendo al índice bursátil. ¿Qué es el índice bursátil? Simplemente es una medida numérica para medir el desempeño de las empresas que componen la bolsa. Por ejemplo, en Estados Unidos hay tres principales: el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. El Dow tiene 30 empresas, el S&P 500 y el Nasdaq más de 2000. Todas comenzaron a partir de un valor definido. O sea, algunas comienzan con un valor más alto que otras, pero solamente es un punto de referencia para saber si suben o bajan en promedio la mayoría de las empresas. Entonces, si el Dow Jones, por ejemplo, que vale 27,000 puntos, sube 1%, lo que significa es que en promedio las 30 empresas que componen el índice subieron 1%. Es una forma de medir a toda la bolsa, ¿sí? También tenemos una bolsa en México, hay una en Brasil, Alemania, etc. ¿Cuánta gente invierte en la bolsa en México? Aquí está la parte de la cultura financiera, la cultura bursátil. La estadística de las fuentes oficiales es que en México, del 100% de la población, es decir, más de 120 millones de habitantes, solamente el 0.5% invierte en la bolsa. 0.5%, ni siquiera el 1%. Que es este pedacito que está acá. Ahora, algo impresionante es que ese 0.5% representa el 30% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de cerca de 400,000 cuentas de inversión. Si sumamos el dinero que tienen estos inversionistas,
representa el 30% del Producto Interno Bruto, que como sabemos es lo que genera el país en un año. ¿Cómo es la estadística en mercados desarrollados como en Estados Unidos? En Estados Unidos, del 100% de la población, que son más de 330 millones de habitantes, el 60% invierte en bolsa. Allá médicos, abogados, contadores, etcétera, invierten en bolsa, hay mucha más cultura. ¿Cuál es la representación de esos inversionistas respecto a la bolsa de Estados Unidos, respecto al PIB, perdón? La bolsa equivale a más del 100% del Producto Interno Bruto. Estos mapas miden la relación entre el Producto Interno Bruto y la bolsa de valores. El primer mapa es el mapa normal, donde el tamaño del país pues, se define por la extensión geográfica. El segundo mapa, el tamaño del país depende del Producto Interno Bruto, es decir, del tamaño de la economía del mismo. Y el tercero, el tamaño del país depende de la bolsa. Ustedes notarán que el PIB se parece al de la bolsa, no se parece tanto al de la extensión geográfica. ¿Cuál es la conclusión de esta lámina? Entre mayor cultura financiera exista o mayor tamaño del mercado bursátil, más desarrollo económico del país. Por eso es importante promover la cultura bursátil. ¿Y por qué no invierte la mayoría? Bueno, no invierte porque solamente es para ricos, es muy difícil, es una apuesta, es muy estresante, es muy riesgoso, ¿no? Es todo lo que hemos escuchado respecto a la bolsa y desafortunadamente las películas, los periódicos y demás no ayudan. Ahorita les voy a mostrar en realidad qué es la bolsa. Esta es la historia de la bolsa desde los últimos 100 años. Esta es la bolsa de Estados Unidos. Podemos ver, ustedes noten la tendencia de largo plazo. ¿Es alcista o bajista la tendencia? Es alcista. Pueden notar que también, aparte de que la tendencia es alcista, no es una línea recta. Ya se dieron cuenta las caídas que tiene, subidas, bajadas, pero en general sube. Cada una de estas líneas blancas representa una crisis. Tenemos la crisis del 29, que es la peor crisis en la historia del capitalismo, la Gran Depresión. Por ahí, por esos años salió Rotary, ¿no? Tenemos la Segunda Guerra Mundial, tenemos diferentes crisis y eventos económicas a nivel mundial que afectaron la economía de Estados Unidos y por ende la bolsa. Entonces, lo que quiero que destaquen de esta lámina es que en el largo plazo es alcista, sin embargo que tiene ciclicidad. La bolsa tiene ciclicidad al igual que la economía. Tiene épocas de prosperidad, épocas de auge, épocas de recesión y de depresión. ¿Cómo se hace dinero en la bolsa? Si ustedes hubieran invertido en este punto bajo de la crisis del 29, para esta fecha, es decir, más o menos en 24 años, hubieran crecido un 433%, es decir, una tasa anual de crecimiento del 7%. Si hubieran invertido en la crisis del 80, en 18 años hubieran tenido más 179%. Esta gráfica está en dólares, porque es la bolsa de Estados Unidos. Esta gráfica representa, o aquí se ejemplifica, lo que todos hemos escuchado como que las crisis son oportunidades. Sin embargo, hay una estadística muy cruda que del 100% de los inversionistas, el 90% pierde dinero. Y tiene mucha lógica, ¿por qué? Porque los que ganan, ganan mucho. Entonces tiene que haber muchos que pierden poco. Pero no es tan complicado como parece. Eso te quedas sin paro. Pues más o menos está como la pirámide de cero, ¿no? Exacto. Para que ganan unos cuantos perdieron. ¿Por qué pierde la gran mayoría? Es todo lo contrario de lo que les mostré en la lámina anterior. La gran mayoría le gusta comprar, aunque suene un poco absurdo, pero es así. La gran mayoría le gusta comprar caro y vender barato. La gran mayoría compra en los techos del mercado, como este que está acá, y vende acá. Compra acá y vende acá. ¿Por qué? Digo, viéndolo ahorita dirías, bueno, pues nadie con sano juicio haría eso. Pero en el momento no pasa eso. ¿Por qué? Hoy les voy a explicar un poco de la psicología, pero sucede que justo en estos momentos de auge es cuando todo el mundo quiere invertir en la bolsa. Todo el mundo.
Y ahí sucede que por psicología de masas la gran mayoría entra y es donde viene para abajo. Ahorita vamos a explicar un poco eso. Yo tengo tres pilares para poder entender la bolsa de valores y para poder hacer dinero en la bolsa de valores. Primero, estrategia de trading o estrategia de inversión. Segundo, gestión de capital. Tercero, la psicología. ¿Qué es la estrategia de trading? La estrategia es lo que podemos aprender en todos los libros. Para eso nos certificamos, para eso tomamos cursos, para eso vamos a aprender. Eso son herramientas que ya existen, herramientas que hay una infinidad y que uno tiene que formar como su receta. Uno va tomando lo mejor, lo que más te funcione dependiendo de tu estrategia y dependiendo del activo o el mercado que estés operando, y en base a eso generas una estrategia. Acá les estoy poniendo un ejemplo, digo, no quiero que se preocupen mucho por esto porque esto es un tanto técnico, pero nada más quiero que tengan claro que son herramientas, o es, digamos, la escuela, la teoría. Esta herramienta se llama sucesión de Fibonacci. ¿Han escuchado de Fibonacci? Ajá. Los números de Fibonacci son números que van creciendo y que el siguiente se suma con el anterior y va empezando desde cero y es una sucesión infinita. Tiene una aplicación muy grande en diferentes campos, como es la medicina, la arquitectura, la biología y los mercados financieros, por supuesto. Este es un ejemplo de cómo se ocupan los retrocesos de Fibonacci. Imaginemos que acá tenemos el 0%, este es el 100%, y este es un retroceso del 61.8%, 50 y 38. Arriba del 100 está el 150, 161, 200 y 227. Todos esos números se sacan dividiendo los números de Fibonacci, ¿sí? Es una matemática que se hace, que la pueden calcular ustedes en un Excel, pero son números que ya son, digamos, los más representativos dentro de la sucesión. ¿Para qué se ocupan en los mercados financieros? Se ocupan para cuando es un movimiento alcista. En el momento en que retrocede el precio o retrocede el mercado, podemos determinar ciertos niveles de compra en función de los retrocesos. O cuando sube, podemos determinar momentos de venta en función de las proyecciones que tengan. ¿Bien? Miren, esta es la Bolsa de México. Miren, este es el 100%, este es el 0, y si yo proyecto el 228, es el techo del mercado. Si basado en este techo proyecto ahora el 100 y este es el 0, el 227 otra vez es nuevamente el techo del mercado. Y así, si yo voy ocupando esta herramienta, o cuál es la conclusión de esta lámina o de esta parte de la estrategia de trading, en función de estas herramientas que tenemos al alcance, podemos buscar o determinar zonas de compra o zonas de venta en el mercado. ¿Bien? Pero eso todo el mundo lo sabe, o sea, eso cualquiera lo puede aplicar, o sea, no todo el mundo, pero si lo estudian lo van a aprender, se lo garantizo. Hay una parte que es la estadística del mercado, porque como sabemos, el mercado tiene ciclicidad. Esta lámina creo que no se aprecia muy bien, pero son los últimos 100 años del mercado y está representando los años que ganó entre el 0 y el 10%, entre el 10 y el 20%, o más del 50% en un año. Pueden ver ustedes que la gran mayoría, o sea, de aquí para acá todos son positivos, de acá para acá son negativos. Solamente en un año perdió más del 40%, que fue precisamente la crisis del 29, la Gran Depresión. Sin embargo, la estadística apoya que en la gran mayoría de los años ganas dinero. Hay una parte de la ciclicidad que, como cualquier negocio, ustedes son empresarios, saben bien que hay meses mejores que otros. De igual forma, para la bolsa hay trimestres que son históricamente mejores que otros. Todo esto, junto con las herramientas que les comenté, te sirven para formar un plano, una estrategia de inversión. El segundo punto es la gestión de capital. ¿Y qué es la gestión de capital? La gestión de capital es poder cuidar el dinero. Cuando tú compras
una acción o entras en un activo y empieza a subir, tienes que cuidar esa ganancia. Porque hay veces en las cuales vas ganando el 20%, te descuidas, te vas de vacaciones y demás, se dio la vuelta y ya perdiste el 10%. Eso es gestión monetaria. También las pérdidas se tienen que gestionar. Tienes que procurar que una pérdida no sea lo suficientemente grande como para que sea irrecuperable. ¿Y cómo pasa eso? Pues bien, si ustedes tienen 100 pesos y tuvieron una pérdida del 5% y vuelven a ganar el 5%, ¿quedan igual? No, porque quedas quedas con menos de 100, ¿sale? Necesitarías el 5.3. ¿Cuál es el problema? Que conforme la pérdida va a ser mayor, que llega, por ejemplo, un 20%, ya necesitas un 25% para recuperarte. Pero cuando llega al 50% ya necesitas un 900% para recuperarte. O sea, es básicamente irrecuperable. Esa es la gestión monetaria. Tienes que cuidar que tus pérdidas no sean lo suficientemente grandes como para que te metan en un problema de que no puedan recuperarte. Y también tienes que cuidar las ganadoras, que no se te vayan a regresar. El tercer punto, o el tercer pilar, es la psicología de masas. Y este es el componente más complicado dentro de los tres que les expliqué. Acá no sé si se aprecia, pero es una imagen que ejemplifica la psicología de masas. Aquí este individuo está hablando con otra persona y menciona que una acción está a punto de subir. Lo menciona en inglés. Entonces la otra persona que está junto medio escucha como el teléfono descompuesto y dice, ¿qué? Excel, y el otro dice, Cell, entonces todos quieren vender, ¿no? Él estaba hablando de otra cosa inicialmente. Después viene el pánico vendedor, Cell, y hay uno que dice, ya tengo suficiente, goodbye, y ahora va para arriba. Eso es psicología de masas, y aunque parezca, se vea chistoso, así es la realidad. ¿Por qué pierde la gran mayoría de la gente? Es lo que les comentaba. Pues bueno, esto ejemplifica también la parte de la psicología de masas. Hay un título o una acción que está subiendo y hay un inversionista que la está observando. Entonces acá la ve y dice, bueno, voy a observar porque seguramente vamos a ver cómo se desempeña, ¿no? Llega acá la acción y dice, si me espero más, no voy a quedarme fuera y mejor compro. Compra y después sube, entonces la persona se siente un genio. Cae y dice, voy a aprovechar esta corrección para comprar más. Cae más y dice, a este precio puedo duplicar mi posición. Cae más y ya no sabe qué decirse. Y esto cae y ya le echa la culpa al gobierno, a la 4T y a todo el mundo. Llega acá y dice, suficiente, lo vendo todo. ¿Dónde compró? Compró aquí y vendió acá. Después cae el mercado y dice, lo sabía, va a seguir cayendo. Si empieza a recuperar y dice, seguramente voy a caer, oh, lo sabía. ¿Y esto qué pasa? No lo creo, compraré más, ¿qué diablos? Siempre pongo el mismo ejemplo de la taquería. Todos hemos visto una taquería que le va bien. Estamos en la colonia y vemos una taquería de frente y le va bien. Y después van unas calles más adelante y hay otra taquería y le va bien. Más adelante otra taquería y le va bien. ¿Qué van a pensar ustedes? Hay que vender la taquería. Hay que poner una taquería, claro. Por eso tenemos maestría. Hay que poner una taquería. ¿Y qué sucede con eso? Lo que sucede es que estamos hablando de un mercado saturado. Sí. ¿Qué dice el maestro Soros? Él dice, el dinero está hecho para descartar lo obvio y apostar por lo inesperado. ¿Qué es lo obvio? La taquería es lo obvio. Digo, todo el mundo lo ve. Pero cuando es muy obvio, la gran mayoría lo sabe. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la psicología de masas? Es un mercado saturado. Y es un mercado que viene a la baja. Ahorita les voy a explicar lo contrario, que es apostar por lo inesperado. Ahora, es que existen diferentes momentos, que es lo que les ejemplifiqué un poco en las gráficas anteriores, en el mercado, que son básicamente tres. Hay un momento que es acumulación o pesimismo. Aquí es donde la gente no quiere hablar de la bolsa, no quiere hablar de la acción, no quiere hablar de la economía. Está inundado de noticias negativas, de pesimismo, y nadie quiere invertir. O sea, es una locura quien invierte.
Después hay un momento donde sube el mercado y aquí hay escepticismo todavía, pero ya hay participación de algunos. Entonces dicen, oye, pues se está levantando, pues como que algo pasará, y entran. Pero finalmente viene un momento de distribución que se llama euforia extrema, y este momento es donde se vuelve obvio. ¿Sí me explico? En el momento en que se vuelve obvio, cuando todo el mundo está eufórico, o sea, por ejemplo, tuve algunas personas que conozco que operaron cuando era viva voz. Ahorita ya no es viva voz, ahorita todo se opera por computadora. Pero anteriormente sí era como que compra, vende, igual aquí en México. Algunas personas que estuvieron en ese tiempo, en las épocas de los 70s, 80s, cuando había una efervescencia fuerte en la bolsa de valores, la gente llegaba a la casa de bolsa y le decía, quiero invertir mi dinero, pedí prestado para invertir. ¿Y en qué quiere invertir usted? No, no sé, pero quiero invertir en lo que dice Jacobo Zabludowski, que sube todos los días 8%. En eso quiero invertir. Ese es un mercado saturado, esa es euforia, eso se llama distribución. Acá les voy a poner un ejemplo precisamente de los años 20, que es la Gran Depresión. Estamos en 1914 a 1918, aquí. La gráfica llega desde el 14 hasta el 32. ¿De dónde venía la bolsa de Estados Unidos? Venía de una guerra mundial. Había mucho escepticismo a nivel mundial, mucho pesimismo. Sin embargo, Estados Unidos se perfilaba como el triunfador. Después de que Europa estaba destrozada, Estados Unidos se proyectaba para ser la nueva economía, o la economía más importante. En los años 20, donde venía toda esta parte todavía del pesimismo, se dio el momento precisamente de acumulación. Acá tenemos el momento de participación. Estas son portadas de revistas de Estados Unidos, donde habla de la época de oro de Estados Unidos. Aquí es donde salen las empresas como Ford, aquí es donde el banquero ingenioso inventa lo que se llama las compras a margen. ¿Y qué significa eso? Como el mercado no dejaba de subir, ¿qué decían? Oye, pues si es fácil, o sea, si todo el mundo hace dinero, y si a tal persona no le alcanza, pues le prestamos, porque al final le va a alcanzar para pagar los intereses y todavía va a ganar dinero, ¿sí? El gobierno ya había impulsado mucho la cultura de inversión, porque en la guerra mundial el gobierno sacó los bonos libertad, que era una forma de hacerse de dinero para poder financiar la guerra. Entonces el inversionista americano ya estaba acostumbrado a ganar intereses. Cuando viene la efervescencia del mercado bursátil, todo el mundo se quiere trepar. Y aquí es donde tenemos precisamente la distribución. Justo en los años 30 viene el debacle después de la distribución. Acá tenemos a la gente que está fuera de la bolsa de Nueva York, porque antes no había celulares para ver en tiempo real cómo iba la bolsa. Tenías que escucharlo ahí, y la gente estaba paniqueada afuera porque nada se escuchaba el llanto de los corredores adentro. Esto es lo que pasa en los momentos de acumulación, participación y distribución. Tenemos muchos ejemplos. Hay otro ejemplo muy famoso que es en los Países Bajos, en el siglo XVI, los tulipanes, la tulipanmanía. ¿Qué era esto? Que en los Países Bajos los tulipanes empezaron a comercializar. Les empezó a salir una especie de bacteria que les daba como un color distinto y se creía que era algo exótico, algo de estatus. Entonces la gente empezó a comerciar los tulipanes, los compraba y los vendía. Entonces los compraba a 5, los vendía a 10, luego los compraban a 10, los vendían a 15 y así se iban. Llegó un momento en la efervescencia de la tulipanmanía que un bulbo de tulipán valía más que un departamento en la playa. Así de ilógico, pero eso es lo que sucedió. De hecho en Netflix hay una película de tulipanes. ¿No? ¿Así se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero pone tulipanes y aparece ahí en Netflix, ¿sí? No habla precisamente de finanzas, pero es el contexto de esta crisis. Después de que cayó el precio y se fue a cero, metió en recesión no solamente a Países Bajos, sino a toda la economía europea. Tenemos otro ejemplo, que esto es de las acciones de la compañía Alemanes del Sur, y en este ejemplo, también es del siglo XVII. Acá, ¿qué es lo que pasaba? Había una empresa que, con ayuda del gobierno británico, era una empresa marítima que buscaba
navegar hacia nuevos continentes. Se especulaba respecto a dónde podía llegar, se especulaba qué es lo que podía conseguir, y como había sido financiada mucho en parte por el gobierno, estaba muy impulsada para que, pues para todo el público inversionista. Fue una efervescencia brutal la que tuvo. En esa efervescencia participó Isaac Newton. ¿Sabían que Isaac Newton murió pobre? Isaac Newton invirtió en esta empresa, en esta efervescencia, y aquí vendió. Después de eso, Isaac Newton dijo: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. La bolsa se adelanta a la economía. Hay un dicho en el mercado bursátil, es que es: compra el rumor y vende la noticia. Y esto va también muy de la mano con apuesta a lo inesperado y descarta lo obvio. Porque cuando es noticia, ¿quién lo sabe? Todo el mundo. Entonces, ¿qué tiene de brillante que tú operes o que tú inviertas en base a las noticias? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Fíjense, este es un ejemplo con el tipo de cambio. El tipo de cambio es como un barómetro de la economía mexicana o del nerviosismo que tienen los inversionistas extranjeros respecto a la economía mexicana. Este evento coyuntural fue las elecciones en Estados Unidos. El tipo de cambio, desde que estaba la contienda, estaba por niveles de 18, ¿vale? Ya se venía apreciando el tipo de cambio. Cuando gana Trump ganó el 20 de enero, tomó protesta. El tipo de cambio valía 22 pesos. ¿Qué pensó la gente cuando Trump ganó? ¿Que el tipo de cambio iba a subir más o que iba a bajar? Sí, o sea, yo tengo clientes que en su momento dijeron: el tipo de cambio se va a 28. A 28. O sea, agentes económicos, bancos prestigiados como Citigroup y demás, lo vaticinaban así: si gana Trump se va a 25. Se va a 28, pero ¿qué es lo que pasó? El tipo de cambio venía adelantando ya el triunfo de Trump, ¿ya se dieron cuenta? Y cuando fue el triunfo de Trump, ¿qué pasó? Acuérdense de lo anterior, aquí compraron el rumor, se compró el rumor, puede ganar Trump, y acá ¿qué hicieron? Vendieron la noticia. Ya se materializó el evento, y es cuando, ¿qué pasa? La gran mayoría de la gente entra, compra dólares a 22 con la expectativa de que se vaya a 25 o a 28. ¿Y qué hizo el tipo de cambio? Después de 6 meses cayó a 17.50 y hasta el día de hoy no se ha recuperado, no ha llegado a los 22 otra vez, hoy está en 18.80. La gran mayoría pierde. Acá tenemos otra gráfica, que esta es la bolsa de Brasil. Brasil en la época del 2009 al 2018. Brasil, después del 2009, se perfilaba para hacer, si escucharon del BRIC. El BRIC era un término que acuñaba Brasil, Rusia, India y China, las economías emergentes que eran la potencia mundial. Esta portada de The Economist tiene al Cristo volando. ¿Ya lo vieron? Dice: Brasil takes off. Brasil se eleva. ¿Justo cuando? En la efervescencia de la bolsa. La bolsa brasileña estaba de moda. Lo más obvio que era comprar o vender Brasil. ¿Qué era lo obvio? Comprar. Lo obvio era comprar Brasil. ¿Qué fue lo que sucedió? Una serie de eventos muy desafortunados, que fue el impeachment de Dilma Rousseff, el juicio contra Lula da Silva, e incluso Alemania los goleó 7-1. Incluso, o sea, porque cuando se apesta algo, se apesta, pero en serio, llueve sobre mojado. Entonces, yo me acuerdo que en estos niveles de 2016, yo operaba ya en 2016, decía: vamos a comprar Brasil. ¿Y qué creen que me decían los clientes? Estás totalmente loco. ¿No viste que sacaron a Dilma Rousseff? ¿No viste que incluso los goleó Alemania? Es mal augurio, ¿no? Brasil se va al hoyo. Justo el 2 de junio se confirma la recesión de Brasil, la peor recesión en 25 años. Su Producto Interno Bruto cayó 5.4%. Aquí en México cayó 0.10%. Ella cayó 5.4%. La economía estaba hundida en la depresión.
¿Y qué pasó? Compras el rumor, vendes la noticia. Justo cuando se da este acontecimiento o este anuncio, la bolsa brasileña empieza a subir casi imparablemente. En 3 años trepa 182% la bolsa brasileña. Y ahorita que ya está en niveles superiores a 100.000 puntos, ya todo el mundo quiere comprar Brasil. O sea, noten que el mercado bursátil, la bolsa de valores, es de los pocos negocios donde cuando hay gangas, todo el mundo sale corriendo. Suena loco, pero así es. No les encantaba la bolsa en 38.000 puntos, pero sí les encanta arriba de 100.000. ¿Y eso qué hace? Se desploma. ¿Vale? Cuando compras arriba se desploma. Exacto. Acá tenemos otra analogía respecto al Producto Interno Bruto de Estados Unidos contra la bolsa de Estados Unidos. Esto ejemplifica la crisis de 2008. ¿Se acuerdan de la crisis de 2008? La crisis subprime, la crisis inmobiliaria que arrasó a todo el mundo. Pues bueno, ustedes para medir el desempeño económico pues se ocupa del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un indicador que va publicando cada trimestre la Agencia Económica del Gobierno. Acá podemos ver que esto fue en 2008, junio 2008, el PIB fue del 2%, del 1%. El S&P o la bolsa de Estados Unidos ya había subido 7%. La noticia económica era positiva, estaba creciendo la economía. Incluso para septiembre de 2008, el PIB ya era del 2.8, o sea, mayor al anterior. Sin embargo, la bolsa ya estaba adelantándose y ya había caído 14%. Entonces, ¿qué era lo obvio? La economía iba para arriba. De 1% subió a más 2%, pero la bolsa cayó 14%. ¿Qué nos estaba diciendo? Después de subir el 2.8%, la bolsa se desploma el 50% en la crisis y en diciembre de 2008 se confirma la recesión. El Producto Interno Bruto es negativo, menos 0.5%. Y entonces ahora sí, ¿qué es lo obvio? ¿Compramos o vendemos a Estados Unidos? Vendemos porque ya salió la noticia. Es recesión. Sí, vendemos en el piso. Vendemos justo en el piso. Para marzo de 2009, el Producto Interno Bruto ya había caído 6.3%. Ahí sí, nadie quería participar en Estados Unidos. Y acá tenemos varias portadas del Time y de varias revistas donde el final de los tiempos y lo peor está por venir, o sea, nuevo paradigma y ya, todo el mundo asustado, justo en el piso. La bolsa cae otro 9%, pero cuando se da la peor nota económica o el peor crecimiento económico del país, después de eso empieza a subir la bolsa. Sube 39% y el Producto Interno Bruto sigue negativo, sube otro 15%, sigue negativo, sube otro 7% y el Producto Interno Bruto por fin está positivo. ¿En qué momento teníamos que haber comprado de acuerdo al Producto Interno Bruto? Aquí. Entonces fíjense, vamos a comprar acá, vendemos acá y compramos acá. ¿Qué les parece? Cuando el mercado ya subió 60%. Eso es lo que hace la gran mayoría. Finalmente, les quiero dejar una cita de Albert Einstein. Albert Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Dice, o él decía, quien lo conoce lo gana y quien lo desconoce lo paga. ¿Cómo les cobran las tarjetas de crédito? Interés simple o compuesto. ¿Todos entienden el interés compuesto? Sí. ¿Qué es interés sobre interés? ¿Cómo cobran las tarjetas de crédito? ¿Simple o compuesto? Compuesto. Pero si la sabes manejar, ganas. Si lo sabes manejar, ganas. ¿Cómo creen que ganas en la bolsa de valores? ¿Simple o compuesto? Compuesto. Quien lo desconoce va a sacar su refri al FAMSA. Quien lo conoce invierte en acciones. Esta gráfica está comparando el crecimiento de 1 millón invertido a 10 años con interés simple, donde se va capitalizando 20% cada año, es decir, de 1 millón termina en cerca de 3 millones, contra 1 millón también invertido, capitalizable con el 20% pero compuesto. Vean la diferencia en el crecimiento del simple contra el compuesto. El valor final de acá es de 2 millones,
y el valor final de acá es de 6 millones. Por eso decía Einstein que es la octava maravilla del mundo. La buena noticia es que hay forma de sacar provecho de eso, y para eso estamos nosotros los que nos abocamos a esto, nos especializamos en gestión de carteras de inversión. ¿Cuál es el indicador más importante para saber si tu asesor financiero, tu corredor de bolsa, tu manejador de fondos es bueno o es malo? El rendimiento. El año pasado ganamos el 35% en dólares. Vimos la gráfica que con el 20% anual cuánto se puede hacer. Imagínense con un 35%. El objetivo es superar también a las bolsas de Estados Unidos. Finalmente les quiero comentar que también en Blackpool, aparte de gestionar portafolios, también promovemos mucho la cultura, que es lo que les comentaba en un inicio. ¿Cómo lo hacemos? Pues también contamos con un par de seminarios o entrenamientos. En nuestra experiencia, entre más conocimiento tenga el cliente, es mejor. Entre más educado financieramente sea el cliente, es mejor. Y es por eso que tenemos un par de entrenamientos. El entrenamiento 1 lo da David, que es invertir en bolsa desde cero, y así como su nombre lo dice, es desde cero completamente. Para alguien que no sepa nada, David lo saca como un tigre ahí en el mercado. Desde 0 pesos. ¿Se puede invertir con 0 pesos? Siempre. Esto es de las pocos inversiones que tienen que tener un retorno materializado. Porque la gente dice, oye, es que le voy a invertir 5,000 pesos. Oye, 5,000 es mucho. Oye, pero ¿sabes cuánto te va a aportar eso? ¿Sabes cuánto va a mejorar tu economía, tu patrimonio eso? ¿Desde cuánto puedes invertir real en la bolsa? Realmente tú puedes invertir ahorita desde 1,000 pesos. Pero ¿cuál es la cuestión? Que para eso lo tienes que hacer tú. Son diferentes cosas. El sistema está hecho para las casas de bolsa y demás, están hechos para cobrarte por cada operación. Entonces dicen, bueno, está bien, 1,000 pesos, entrale, te voy a cobrar por cada vez que operes, pero tú opéralo. Yo no te voy a asignar asesores, yo no te voy a asesorar. Entonces, si tú quieres tu dinero, pues no importa, la plataforma va a dar dinero. Si tú quieres que te lo gestione un profesional, nosotros abrimos cuenta desde $200,000, $200,000 pesos, perdón, $10,000. Lo acabo de subir ahorita. Ustedes se ven muy pudientes, entonces son $200,000. 200 onzas de oro. Ahí, ¿cuál es el objetivo? Que realmente tú no te aboques a la inversión, porque tú tienes actividades y tú por eso contratas a alguien, ¿no? Tengo clientes que mis favoritos son de una casa de bolsa reconocida, que no voy a nombrar, pero se van de ahí porque, oye, tenía una inversión que me ganó el 20%, estaba yo muy contento, me fui a una junta, regresé, la vi y llego a menos 10. Y dice, ¿y qué pasó? Y le llaman al asesor y ¿por qué no me vendiste? Pues tú no me dijiste. Si tú no me diste la orden, yo no puedo vender. Entonces, ¿para qué diablos te contrato? Por eso se contratan los gestores de inversiones como nosotros. O sea, debo entender que si nosotros ponemos 200,000 pesos en manos de ustedes lo operan al 100%. Correcto. ¿Con resultados a qué plazo? ¿Vale? ¿Con resultados a qué plazo? El periodo natural para evaluar es 1 año. Sin embargo, tú ves resultados inmediatos. O sea, no es como un negocio, porque en un negocio... No, pero se entiende la pérdida, se entiende la fluctuación se entiende, pero en 1 año es donde ya se puede ver. Exactamente, mira. Este azul somos nosotros el año pasado, desde enero hasta diciembre. No es una línea recta, ¿ya vieron? Acá, de hecho, a inicios de enero hubo una mala época donde tuvimos minusvalía. Acá también tuvimos minusvalía y mira cómo cerramos en máximos. La diferencia o el riesgo en la bolsa se mitiga con el tiempo. Es una relación estadística, ya lo vimos. La estadística está a favor. El objetivo, puntualizando o complementando un poco su comentario, el dinero no cae en manos de nosotros. Eso es algo que también quiero aclarar. Nosotros no recibimos el dinero de los clientes, eso es ilegal. Lo que hacemos es que le abrimos una cuenta de inversión con una casa de bolsa en Estados Unidos, regulada por Estados Unidos, así como si yo te quisiera gestionar
una cuenta en Bancomer, está tu nombre, que ustedes pondrían directamente o depositan directamente su dinero en su cuenta. ¿Quién tiene el dinero? Lo tiene la Casa de Bolsa de Estados Unidos, que en este caso el banco es Citigroup en Nueva York. ¿Nosotros qué hacemos? A través de nuestro poder o del permiso que tenemos y a través de la plataforma tecnológica del broker, nosotros compramos y vendemos acciones o compramos y vendemos los títulos que tenemos que operar para que tú tengas más dinero. Pero nosotros no podemos tocar ese recurso. El recurso siempre está en manos del cliente. En las redes sociales, tanto de la firma como la personal, ¿qué es lo que publicamos? No publicamos memes ni publicamos cosas, publicamos puras cuestiones de mercado de valores, puras cuestiones que van enfocadas a poder fomentar esa cultura bursátil. ¿Sí? Este es un ejemplo del contenido que hacemos. O sea, hacemos conceptos, definiciones de algunos términos, publicamos los cierres del mercado, publicamos los rendimientos, proponemos libros para que ustedes puedan aprender, citamos frases inversionistas, etc. Y si no tienen alguna pregunta, por favor me la pudieran hacer. De hecho, Muchas gracias por la atención.